En esta sección continuamos con el tema de nomenclatura de los compuestos inorgánicos. La siguiente pregunta dice, el calcio arde con el oxígeno formando el compuesto W, que al adicionar el agua reacciona obteniéndose X. Cuando el compuesto X reacciona con ácido clorhídrico se obtiene la sal neutra Z. De acuerdo a esta información, es correcto afirmar que las fórmulas de los compuestos W y Z son respectivamente. Entonces, primero, tenemos el calcio más el oxígeno. Entonces, me va a formar el siguiente compuesto. Entonces, recordemos, el calcio es un metal en presencia de oxígeno, entonces me va a formar un óxido básico. Entonces aquí un 2, que es para que quede balanceada. Entonces me va a formar el óxido de calcio. Entonces veamos, está la opción B y la opción D. La A y la C entonces ya quedan descartadas. Ahora dice que al adicionarle agua quiere decir que al óxido de calcio, al CaO, le adicionamos agua. Entonces, esto me va a formar, entonces recordemos, un óxido básico más agua me va a formar un hidróxido. En este caso es el hidróxido de calcio, que es con el grupo hidroxilo, que proviene del combinarse con el agua. Entonces, aquí, recordemos que el OH siempre trabaja con -1. El calcio tiene número de oxidación +2. Entonces, el OH debe tener aquí un subíndice de 2. Entonces, ya sabemos que X es el hidróxido de calcio. Ahora, cuando el compuesto X reacciona con ácido clorhídrico, entonces tenemos CaOH dos más el ácido clorhídrico, que es un ácido. Entonces, ¿qué se obtiene cuando se combina una base o un hidróxido con un ácido? Voy a producir una sal. ¿Qué sal se me va a producir acá? El carbonato de calcio, que es aquí, que es la parte metálica o la parte positiva que siempre va a la izquierda, y el cloro me va a formar el el cloruro de calcio. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la D. X, W es el óxido de calcio y Z es el cloruro de calcio. Veamos por qué es subíndice 2. Entonces, para recordar, aquí OH trabaja con -1, calcio aquí trabaja con +2. El calcio aquí entonces trabajaría también acá con +2 porque no tiene más números de oxidación, y el cloro trabaja con -1, entonces por lo tanto aquí debe haber el subíndice 2. La siguiente pregunta dice, el calcio arde con el oxígeno
formando el compuesto W, que al adicionarle agua reacciona obteniéndose X. Cuando el compuesto X reacciona con ácido fosfórico, se obtiene la sal neutra Z. De acuerdo a esta información, es correcto afirmar que las fórmulas de los compuestos W y Z son respectivamente. Entonces veamos la primera letra, que es W. Se nos dice el calcio, Ca, reacciona con el oxígeno y forma el compuesto W. Entonces, me va a formar el óxido de calcio. Si aquí balanceamos, entonces aquí sería 2 y aquí sería 2. Entonces se ha formado un óxido básico. Entonces ya sabemos que es W. Entonces la opción B y la opción D podrían ser las correctas. La A y la C ya están descartadas. Entonces quedan descartadas. Siguiente dice que al adicionarle agua reacciona obteniéndose X. Es decir, que al óxido de calcio se le agrega agua y vamos a obtener X. Cuando el compuesto X reacciona con el ácido fosfórico, que es el H3PO4, forma la sal, que es Z. Entonces necesitamos saber qué es X. Entonces, ¿qué se nos forma a partir de un óxido básico más el agua? Se me forma un hidróxido. Entonces, X es un hidróxido y el hidróxido X, aquí voy a escribirlo abajo, es Ca, que es la parte metálica, con el grupo hidroxilo, o sea, el OH. Y aquí sería 2. Entonces, la base más el ácido me va a formar la sal. Entonces, ¿cómo se forma la sal? Entonces, recordemos, la parte positiva, que es la del metal, va a la izquierda y se une con el grupo o el ion PO4. Entonces, la respuesta sería que Z el fosfato de calcio. Entonces, aquí sería 3 y aquí es 2. Entonces, la respuesta correcta es la D. W es el óxido de calcio y Z es el fosfato de calcio.